Buen día, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a esta clase. Recuerden que estamos en la asignatura de Teorías de las Historias Pedagógicas. Les doy la bienvenida a todos. Como primer tema, vamos a ver nuestra agenda del día de hoy y se compone de la siguiente manera. Vamos a estar trabajando con el tema ¿qué es el cristianismo? Vamos a conocer esa religión. También vamos a conocer dos figuras importantes dentro de esa religión, que es San Pedro y San Pablo. Cristo como educador, vamos a estar trabajando sobre esta pedagogía que Cristo tenía. Vamos a ver qué son las escuelas catecumenas. Vamos a conocer el día de hoy la historia de la educación árabe y obviamente todas las características, conocer sus modelos pedagógicos que tenían. Vamos a conocer la educación matemática, la educación religiosa, la historia de la educación medieval y también vamos a estar trabajando con qué es la patrística y qué es la escolástica, ¿ok? Entonces, les doy la bienvenida nuevamente y comenzamos, ¿ok? Principalmente nosotros vamos a estar trabajando con el tema el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Recuerden ustedes que es una de las religiones más grandes del mundo, ¿ok? Es una de las religiones que más impacto tiene, obviamente, dentro de lo que es la sociedad, no solamente en América, sino obviamente se encuentra en diferentes partes del mundo. Recuerden que dentro de esta religión, que es el cristianismo, es que los seguidores creen en una persona que se llama Jesús, que Jesús para ellos es un Dios, ¿ok? Y que obviamente todos los cristianos, ¿ok? Que son seguidores de esta religión, siguen un código importante de ética que está establecido en el libro sagrado de esta religión. ¿Cuál es el libro sagrado de esta religión? Algo que se llama Biblia, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir conociendo que esta religión tiene gran influencia en la cultura occidental, ¿ok? Obviamente es muy popular desde el siglo, obviamente, cuatro, cuando obviamente vemos que de alguna manera la religión oficial del Imperio Romano, pues será con esto, será el inicio. Bueno, a partir de ese momento, pues vamos a ver que empieza a tener una popularidad. Ahora, ¿de dónde viene el término cristianismo? Recuerden que viene de lo griego, ¿ok? Y que obviamente es traducido a Cristo, ¿ok? Y bueno, vamos a ir viendo que de alguna manera, pues la religión cristiana es creer en un Dios, ¿ok? ¿Quién es ese Dios? Obviamente Jesús. Ahora, dentro de esta religión, recuerden que obviamente pues es cultural, es doctrinal y que tiene ramas, ¿ok? Que obviamente sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo, la ortodoxia, ¿ok? Y obviamente vamos a ir viendo que dentro de estas ramas siguen compartiendo una creencia, que es sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Cristo. Ahora, ¿quién es Cristo? Bueno, recordemos que en la historia de esta religión, Él es el Hijo de Dios, ¿ok? Obviamente es el famoso Mesías. Ahora, vamos a ver que dentro de la historia de Cristo, recordemos obviamente que Él sufre, ¿ok? Es crucificado y resucita entre los muertos. Esto es parte, obviamente, de la historia del cristianismo, ¿no? Y que obviamente con este suceso se va a dar la salvación de la humanidad. Entonces, parte de esta historia que les estoy comentando, pues esto es todo lo que se conoce en lo que es el mundo, ¿no? Estamos hablando que aproximadamente 2.400 millones de fieles, obviamente tiene esta religión, ¿ok? No solamente, les repito, está en el continente americano, no, sino en diferentes partes de lo que es el mundo. Ahora vamos a ir conociendo un poco más sobre algunas características que tiene el cristianismo, ¿ok? Principalmente se le llama que es una religión
monoteísta. ¿Por qué? Recuerden que el cristianismo no lo confundan, ¿ok? No lo confundan con la parte católica, no, sino el término cristianismo, recuerden que es monoteísta porque creen en un solo Dios, ¿ok? ¿Quién es ese Dios? Pues Jesús de Nazaret, Cristo, ¿ok? Entonces estamos hablando que esta religión que es muy dominante, ¿ok? En todo lo que es el occidente, en diferentes restos del continente, recordemos que la importancia es Jesús, ¿ok? Es Cristo, es Jesús de Nazaret, ¿ok? Y que obviamente los cristianos pues siguen, obviamente, algunas normas que están marcadas dentro de lo que es el cristianismo. Ahora, dentro de estas características es importante conocer, obviamente, que el símbolo más de alguna manera predominante de esta religión es la famosa cruz o el crucifijo, ¿ok? Y que obviamente esto es por la historia de que los romanos dieron la muerte a Jesús mediante la famosa crucifixión, ¿no? Yo creo que todos conocemos parte de esta historia y que su libro sagrado, ¿ok? Es lo que se llama la Biblia, que recuerden que está de alguna manera dividido en dos. ¿Por qué? Porque la primera es lo que se le llama Antiguo Testamento, ¿ok? Y obviamente el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es el que relata la vida y las enseñanzas de Jesús, ¿ok? Recuerden que cuando surge Jesús, de alguna manera se le conoce como profeta. ¿Ok? El resto de la gente, recuerden que lo llamaban el Mesías de Dios, ¿ok? Que obviamente había llegado a la tierra para ver de alguna manera con el objetivo de renovar pues este pacto sagrado entre la humanidad y el Creador, ¿ok? Y que también uno de los objetivos de su llegada era las enseñanzas, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente la humanidad de alguna manera se estaba perdiendo y su llegada era para, de alguna manera, impartir estas enseñanzas y que la gente, de alguna manera, sus seguidores, estuvieran en una salvación eterna. Ahora, un culto de esta religión, recordemos que es la iglesia, ¿ok? Es, digamos, uno de los templos sagrados que tiene el cristianismo, llamado iglesia, donde, ¿qué es una iglesia para empezar? Recuerden que es un lugar donde se van a dar las interpretaciones de los textos sagrados. También dentro de la iglesia se hacen prácticas rituales, ¿no? ¿Por qué prácticas rituales? Porque de alguna manera son las que vienen en este libro sagrado, ¿ok? Y bueno, vamos a ir hablando que dentro obviamente de esta religión, aportó diferentes pensamientos, diferentes formas de vivir y obviamente de pensar. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre el término cristianismo. Ahora, vamos a ir viendo que ya sabemos que la religión cristiana pues es inmensa, es muy importante, es cultural, que obviamente está en diferentes partes del mundo y que nos ha traído diferentes aportes. Ahora, un poco de este origen. Ustedes saben que obviamente nace en la provincia romana de Judea y comenzó obviamente siendo una secta judía pequeña, ¿no? Donde pues habían creencias, digamos, apocalípticas, ¿ok? Y que obviamente solamente tenía 120 miembros que eran guiados por algunos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Obviamente, los hechos narrados en lo que es, digamos, el capítulo bíblico de estos hechos de los apóstoles relatan la conformación del culto, ¿ok? Vamos a ver que lo cierto es que para este siglo, a partir del siglo IV, el culto cristiano contaba ya con miles de seguidores, ¿ok? Y que obviamente empieza esta parte de extenderse, ¿ok?
Ahora, vamos a ir viendo que la respuesta de los gobernantes romanos era perseguir, obviamente, a estos religiosos, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente parte de la historia es que no les convenía, obviamente, adorar a otra persona, ¿ok? Entonces, en la historia nos habla sobre erradicar del todo, pero vamos a ir viendo que posteriormente, en un siglo adelante, lo que era el emperador Constantino, pues decreta esta libertad de cultos, ¿no? Que se pone fin a esa persecución de los cristianos y que obviamente permite a la iglesia cristiana participar ya dentro de la sociedad. Esta es parte obviamente de la historia, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ir viendo que las creencias del cristianismo principalmente recuerden que se basan en prácticas y creencias, ¿ok? Que van a ir variando ligeramente entre una y otra. Ahora, vamos a ver que dentro de una creencia es que Dios es uno y al mismo tiempo tres personas distintas, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Obviamente cada uno de ellos tiene misiones diferentes. En la doctrina, obviamente, de la Trinidad es aceptada la mayoría de los cristianos en la actualidad, mas no por todos, ¿ok? Y obviamente esto da controversia. Ahora, dentro de otra creencia, sabemos que Dios Padre, ¿ok? Padre, creó y conservó el universo por su palabra del verbo, ¿ok? Hay algo muy importante que dice, sin quien no se hizo nada, de todo lo hecho, ¿no? Ahora, también sabemos que Dios Padre se reveló desde el principio a los hombres y cuidó del género humano para dar vida eterna, ¿no? A todos los que buscaban la salvación con lo que era la perseverancia, ¿no? De las buenas obras, ¿ok? Entonces, con esto que les acabo de decir, sabemos que el mundo fue creado por un único Dios, que es todopoderoso y amoroso, tal y como se describen en textos judíos del Antiguo Testamento. Desde ese entonces recuerden que hubo numerosos profetas que esparcieron la palabra sagrada. El último de todos ellos fue Jesús de Nazaret, ¿ok? Ahora, dentro de estas creencias, recuerden que Jesucristo es el Mesías de Dios en la tierra, ¿ok? Que fue enviado, ¿ok? De alguna manera, que es el único hijo, y su forma fue hacerse en carne, es decir, hacerse humano y así padecer los sufrimientos de la humanidad. Recordemos una mujer importante que es la Virgen, ¿no? Que su nombre era María. De estas creencias de la religión se tiene obviamente que por obra y gracia del Espíritu Santo, obviamente fue creado Jesús y que él murió crucificado a los 33 años de edad. Se sabe, ¿ok? También es otra creencia, que su sacrificio liberó a nuestra humanidad de los pecados, ¿ok? Y volvimos a renovar ese pacto con Dios. Otra creencia que se tiene dentro de lo que es el cristianismo es que al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. Todos sabemos que obviamente Él gobierna a la derecha de Dios Padre, mientras tanto los fieles esperan su segundo retorno que marcará el fin de los tiempos y la llegada del juicio final. Sabemos nosotros en que los muertos resucitarán y serán juzgados, que los buenos y fieles entrarán a un reino de Dios, y que los malos irán a un lugar de castigo, que es eterno, ¿no? Y que sabemos nosotros que por nombre lleva el infierno. Ahora, muy importante, estas creencias, recuerden que son dentro de esta religión, la religión cristiana, ¿ok? Y obviamente en pantalla ustedes están viendo parte de lo que les expliqué, ¿no? Que Jesús
fue hecho de carne, se convirtió obviamente en un ser humano que iba de alguna manera a crucificarse, ¿ok? Para renovar la humanidad, este pacto que tenían con Dios, ¿no? Esto es obviamente algo que nosotros sabemos, es que obviamente Jesús a su llegada es quien revela, ¿no? La verdadera naturaleza de Dios, que para él era llamado su Padre, para nosotros nuestro Padre, y que obviamente le anuncia también la venida del Espíritu Santo, ¿no? Esto es muy importante y recuerden que obviamente es parte de las creencias. Ahora, Jesús de Nazaret se le llamaba también como el maestro. Y obviamente él como maestro, ¿qué hizo? Tener seguidores importantes que eran los apóstoles, ¿ok? Que ellos eran sus testigos. Ahora, aquí, vámonos con las prácticas, algo muy importante dentro de lo que es el cristianismo, las prácticas. Principalmente el bautismo. El bautismo, recuerden que es una práctica muy famosa dentro de esta religión, que es el rito de iniciación a la fe. Obviamente que es a la fe cristiana y que obviamente típicamente se lleva a cabo en nuestra niñez. ¿En qué consiste el bautismo? Todos yo creo que tenemos, pues digamos, la idea que es sumergir o derramar agua sobre la cabeza del niño, ¿ok? Donde se está imitando el rito iniciático del famoso Juan Bautista, que recuerden que a los seguidores cristianos lo hacía en el río de Jordán, ¿ok? La idea es que se centra obviamente en el agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque se tiene la creencia que entra el agua en el pecador y se emerge renovando, ¿ok? Y limpiando y que está listo para tener este pacto, obviamente, con Dios. Esto es algo muy importante. Ahora, tenemos la penitencia y la confesión. Principalmente recordemos que dentro de lo que es una rama del cristianismo, en este caso el catolicismo, consiste en el relato de tus propios pecados por parte del fiel, ¿ok? Que en este caso es un sacerdote, que él tiene la habilidad, la capacidad, el permiso de absorber, ¿ok? Y de alguna manera de orientarte espiritualmente, ¿no? ¿Hacia qué? Hacia el perdón de Dios, siempre y cuando haya arrepentimiento de los pecados, obviamente cometidos. Esto es algo muy importante que se da dentro de lo que es en una rama del cristianismo, que es la parte católica, sobre obviamente la parte de la confesión, de la penitencia. La penitencia, recuerden, obviamente es, digamos, lo que te propone a ti el sacerdote que debes de hacer para que tengas este perdón con Dios. Sabemos nosotros que cuando alguien va a confesarse, ¿qué te dice a ti esta autoridad, que es el Padre, ¿no? Bueno, que a lo mejor tienes que leer ciertos tantos padres, cientos tantos Aves Marías, ¿no? De alguna manera, esa es la penitencia. Muy bien. Ahora nos vamos con la siguiente, que es la Eucaristía, que obviamente es un signo litúrgico de la Iglesia Católica, también se conoce como la Última Cena o Santa Cena por otros cristianos. Nos vamos con la siguiente, la confirmación, ¿ok? Dentro obviamente de la confirmación es otro rito que se hace, en este caso ya cuando pues a lo mejor uno está más grande, que es el signo de ratificar la fe que uno tiene en Jesucristo. También recuerden que en esta parte de la confirmación, pues es nuevamente aceptar por propia voluntad el cuerpo de Cristo, ¿ok? Ahora, es un evento también importante
que les recuerdo que es cuando se termina la niñez, cuando se empieza la adolescencia, que es a esta edad donde de alguna manera es reafirmar esta fe que tenemos, ¿no? Que obviamente es la confirmación. Ahora, la famosa orden sacerdotal, que es el matrimonio, que es obviamente otro rito de celebración donde se une, ¿ok? Tanto el sexo femenino como el masculino ante Dios y ante el pueblo, ¿no? Ante la comunidad. Esto es muy importante. Ahora, otra práctica que se tiene es la unción de los enfermos, que obviamente es asistir al enfermo para que tenga este encuentro con Dios, ¿ok? Estas son algunas prácticas que se tienen. Espero que hasta que ustedes no tengan ninguna duda, vámonos con lo siguiente. Aquí nosotros vemos un mapa sobre lo que son las ubicaciones en donde pues hay mayor, de alguna manera, cristianos, seguidores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pues se encuentran en Asia, ¿ok? También ahí me faltó colocar el puntito en Europa, ¿ok? En América Latina es donde de alguna manera predomina más, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un mapa donde de alguna manera está la distribución geográfica del cristianismo, ¿ok? El 16.27% vive en Asia, ¿ok? Que estamos hablando de 300,000 más o menos seguidores, un poquito más, ¿ok? Tenemos obviamente un 28.43 que aquí obviamente predomina también de los que viven obviamente en Europa. Tenemos obviamente de alguna manera también el 29% de los cristianos que viven en América, es donde les digo que predomina más esta religión. Y bueno, pues esas son algunas ubicaciones donde se puede encontrar obviamente esta religión, ¿no? De alguna manera donde predomina más. Antes de seguir, obviamente, como ustedes ya vieron la siguiente página de lo que era San Pedro, voy a seguir obviamente hablando un poco más de lo que es el cristianismo. Ahorita les voy a dejar en pantalla lo que es, digamos, una infografía para que ustedes no tengan ninguna duda, ¿ok? Entonces, voy a repetir un poco para que no quede nada de duda sobre este tema, que sabemos que el fundador, ¿quién es de la religión? Jesús de Nazaret, ¿ok? Que obviamente sí tiene una deidad, tiene un Dios, que recuerden que es el creó todo, tiene ramas principales. Entre estas ramas principales, recuerden que está la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, ¿ok? La Iglesia Protestante. Ahora, es un tipo de religión monoteísta. El término monoteísta nos dice porque solamente hay un solo Dios, ¿ok? Ahora, ¿cómo se le llaman a estos seguidores de esta religión? Muy fácil, cristianos. ¿Tiene un libro sagrado? Claro que sí, que se llama Biblia, ¿no? Que la Biblia, recuerden que es no solamente un libro, sino es un conjunto de libros, ¿ok? Donde nos hablan de la inspiración divina, obviamente de la relación entre Dios y la humanidad, y que está obviamente organizada en dos partes. El Antiguo Testamento, que es la primera parte de la Biblia cristiana, ¿ok? Que en este Antiguo Testamento se compone del Pentateuco, ¿ok? Y otras series, obviamente, de libros. Y bueno, vamos a ir viendo que también enumera, obviamente, pues una versión o digamos, sí, una visión dentro, obviamente, de lo que era la religión, ¿no? Ahora tenemos otra parte de la Biblia que es el Nuevo Testamento, ¿no? Que es la segunda parte de la Biblia cristiana, que narra la vida, esto es algo importante, de lo que es Jesucristo, ¿ok? Tanto su misión, su crucifixión y la resurrección,
así como eventos, obviamente, del cristianismo que fueron dando dentro de estos primeros siglos, ¿no? Que estamos hablando de los años 50 y 100. Ahora, recordemos obviamente que esta parte de la Biblia llamado Nuevo Testamento, pues nos están hablando de alguna manera de todos esos elementos, de todas esas características de la misión, obviamente, de Jesús, ¿no? Y obviamente también, digamos que sus enseñanzas, algo muy importante. Muy bien, ahora, el país o región de origen, el Imperio Romano. Es cuando se dan lugares sagrados, ¿no? Les digo que ahí me faltó colocar los puntitos exactamente en los lugares que eran, pero bueno, ustedes aquí anótenlo para que no se les olvide, que obviamente era Jerusalén, que hoy en día Israel, Palestina y Roma, ¿ok? Ahora, ahí sí lo dejé muy marcado en el que es el continente americano, que el país con mayor cantidad de seguidores es Estados Unidos, ¿no? El símbolo lo tenemos en pantalla, la cruz, el crucifijo. Los templos son las iglesias, las catedrales, las basílicas, las capillas, los santuarios, ¿no? ¿Quién es su clero? Los sacerdotes, los obispos o los pastores. Recuerden que un sacerdote es una persona que se dedica con designación específica a realizar actos, obviamente, de culto en una religión. Los obispos, recuerden obviamente que son los vigilantes, son los inspectores, los supervisores, ¿no? Digamos que son de alguna manera las personas con una autoridad, pues, digamos, más grande que en el caso de los sacerdotes y que también son fieles, que tienen esta parte de la habilidad, de la capacidad de ser líder y de supervisar su congregación, ¿no? Ahora, vamos a ver que los pastores, recuerden que en el cristianismo, recuerden que es el pastor, sacerdotes sacerdotes y obispos vienen más de la rama de lo que es la católica, pero del cristianismo son pastores. ¿Quiénes son ellos? La persona a la que se le ha conferido la autoridad dentro de su iglesia para dirigir y cuidar a su congregación de creyentes, ¿ok? Esto es algo muy importante. Ahora, dentro de ellos, recuerden obviamente que los pastores tienen como objetivo de alguna manera cuidar y guiar a estos seguidores. Esto es muy importante, ¿ok? Tienen también la habilidad de alguna manera de ejercer autoridad dentro de su comunidad que le corresponde, de compartir estas enseñanzas, de gobernar, de alguna manera hasta de cooperar y de ayudar a los fieles, obviamente cristianos. Muy bien. Y bueno, religiones que se relacionan, ojo, no son ramas, no quiero que se confundan. Solamente son religiones que se relacionan con el cristianismo, pues obviamente es el judaísmo, el islam, ¿ok? Que se relacionan. Entonces ya sabemos que esta religión es diversa, es muy cultural, es muy doctrinal, que sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Les voy a explicar el catolicismo. Recuerden que la Iglesia Católica es la iglesia, obviamente, que está compuesta de alguna manera con las creencias de lo que es, obviamente, un Dios, pero recuerden, obviamente, que ellos de alguna manera tienen creencias en otros santos, ¿ok? Esto es válido, ¿ok? Ahora, de alguna manera recordemos que la Iglesia Católica pues tiene un representante importante, ¿no? Que ustedes saben que es el Papa, ¿no? Obviamente es la cabeza, obviamente, de lo que es la religión, ¿no? Esto es muy importante y que pertenece de alguna manera también a lo que es la cristiana y se relaciona con algunos ritos que se puedan ir haciendo, ¿no? Y obviamente vamos con el protestantismo, que es también una rama del cristianismo que sigue los principios teológicos de la reforma protestante, ¿no? Los protestantes, recordemos que fueron originalmente grupos de disidentes que alegando que la Iglesia Católica venía incurriendo en numerosos errores teológicos, se separan de esta iglesia en el siglo XVI y obviamente se le da el nombre como Reforma Protestante, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que ellos
niegan de alguna manera al apóstol Pedro y por consiguiente a la sucesión apostólica de los obispos de Roma, ¿no? Entonces, los protestantes creen en el sacerdocio de todos los creyentes, en la salvación, ¿ok? En la fe y no por las buenas obras, ¿ok? Y la autoridad obviamente suprema de la Biblia, ¿no? Y bueno, pues nos vamos con la última rama, que es la Iglesia Ortodoxa, que de alguna manera es también llamada Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, que es obviamente una comunión, ¿ok? Cristiana también, cuya antigüedad tradicionalmente se remota a Jesús y a los 12 apóstoles, ¿ok? Ahora vamos a ver que también cuenta con gran número de lo que son creyentes. Y bueno, vamos a ir viendo que también tienen diferentes tipos de ritos. Uno de ellos se le llama bizantino. En la Iglesia Ortodoxa, recuerden que se considera la heredera de todas las comunidades cristianas. Estas son las ramas, obviamente, que nosotros tenemos dentro de lo que es el cristianismo, ¿vale? Estas son ramas, solamente les dije que no se confundieran con lo que eran religiones que se relacionaban. Entonces, bueno, vamos a ir viendo ya que tenemos esta parte de información, que obviamente sus seguidores son los cristianos que comparten la creencia de Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios o el Mesías, ¿ok? Que obviamente de alguna manera él sufre, él es crucificado, él desciende al infierno y resucita de entre los muertos para la salvación, obviamente de la humanidad, ¿no? Ahora, los primeros líderes de las comunidades cristianas obviamente fueron los apóstoles, ¿no? Que fueron los sucesores, fueron los aprendiz, obviamente, de este maestro, ¿no? De Cristo. Y bueno, pues vamos a ir viendo que entonces en algunos escritos sagrados cristianos se comparten de alguna manera pues estas ideas con el judaísmo. Esto es algo muy importante, ¿ok? Entonces espero que hasta que ustedes no tengan ninguna duda sobre la religión cristiana, ¿ok? Obviamente es promover la fe, las enseñanzas, las normas de obviamente Jesús. Esto sería obviamente todo por lo que es la religión cristiana. Les voy a mostrar la infografía por si la quieren copiar. Ok, ahí nosotros tenemos como si ustedes se dan cuenta, obviamente algo que se llama infografía. Esta infografía, recuerden que obviamente que son palabras claves de un tema en general y que es acompañada de algunas imágenes. Ahí estamos viendo obviamente pues la historia, ¿no? La historia, bueno, recordemos que el cristianismo sigue las enseñanzas de una persona importante que era Jesús de Nazaret, cuyo obviamente nacimiento marca el comienzo de nuestra era, ¿no? Que obviamente nace en la ciudad de Belén, que muere a los 33 años, lleva una vida de sacrificio, de entrega al prójimo, y que obviamente es un ejemplo para seguir, ¿no? Y bueno, que obviamente esto hizo que obviamente pues muchísimos fieles empezaran a seguirlo, ¿no? Ahora vamos a ver que esta religión cristiana se va extendiendo y que hoy en día es una de las más importantes que nosotros tenemos, que creen en un Dios, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Que obviamente es único y que se va a manifestar en tres personas. Es algo que yo siempre les digo que obviamente ustedes recuerden, que obviamente es entre lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Esto es muy importante. Ahora vamos a ver las tradiciones que las tenemos ahí, obviamente que es el bautismo, la confirmación, la penitencia, el matrimonio, todo lo que les fui explicando. Aquí se los dejo obviamente en infografía para que ustedes lo puedan copiar, ¿no? Ahora, dentro obviamente de esto sabemos que los pasos para seguir, obviamente dentro de esto de lo que es la religión cristiana, principalmente pues es no fallar en las normas que tiene el cristianismo, ¿ok? Esto es muy importante, ¿no? Ahora, el comportamiento que uno tiene que tener en misa, ¿no? Porque recuerden obviamente que si alguien es
fiel creyente de esta religión, bueno, tiene que asistir obviamente a lo que es este lugar, ¿no? Ante este templo lo podríamos llamar. Obviamente es visitarlo de forma voluntario, habitualmente, que es escuchar la misa, ¿ok? Las enseñanzas que nos están dando en ese momento, ¿ok? Obviamente con respeto, porque al final es un templo sagrado, ¿no? Y que obviamente aquí los fieles, bueno, muchas veces permanecen de pie, ¿ok? Obviamente para que escuchemos la explicación dentro de lo que es la rama de lo que es la religión católica. Recuerden obviamente que es lo de comulgar, ¿no? Siempre y cuando tengan todos los sacramentos, se hayan de alguna manera confesado, y que obviamente dentro de lo que es la misa se compone de varias partes, que es la lectura de los salmos, el evangelio, pues varias oraciones, ¿no? Recuerden que hasta uno da la paz dentro obviamente de esta rama del cristianismo. Ahora ahí tenemos un mapa importante de los lugares, de alguna manera de las ubicaciones más importantes como Samaria, como Nazaret, como Galilea, ¿no? Estos son obviamente lugares en el tiempo de Jesucristo, lugares importantes, ¿ok? Jerusalén, Belén, ¿ok? El río Jordán, ¿ok? Tenemos obviamente también a lo que es Nazaret, un pueblo que se llamaba así, a Cana, a Tiro, a Sidón, a Fenicia, a Damasco, son ubicaciones importantes, ¿ok? Dentro de lo que es el tiempo de Jesucristo. Entonces, si ustedes lo quieren obviamente copiar, le pueden poner obviamente pausa al video y obviamente puedes, de alguna manera, si tu dispositivo lo permite, puedes agrandar la imagen para que lo puedas ver mucho mejor. Entonces nos vamos con la siguiente clase, el siguiente tema, perdón, que obviamente sería hablar del famoso San Pedro, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros de esta persona importante dentro de lo que es la religión? Recuerden que también es conocido como San Pedro, como Cefas o simplemente Pedro, ¿no? Que recuerden que tiene una historia importante dentro de lo que es la vida de Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos, obviamente, que su nombre de nacimiento era Simón y era pescador, ¿no? De oficio, ¿en donde? En el mar de Galilea. ¿Qué más pasa con él? Bueno, recordemos obviamente que se convierte, ¿ok? En uno de los discípulos más destacados de Jesús de Nazaret, ¿ok? Que por esta parte de seguir a Jesús se le constituye digamos, este poder de ser uno de los apóstoles más conocidos y que está citado en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora, en particular, recuerden, obviamente, que pues se refiere de alguna manera que él era una figura de principios, ¿ok? Se le conoce también como el príncipe de los apóstoles por todas esas habilidades, ¿ok? Por esa parte de ser fiel a quién, a lo que era Jesús de Nazaret, ¿no? Y que todos los hechos que se relatan de él es obviamente un icono importante dentro de lo que es la religión, ¿ok? Y bueno, vamos a ir viendo que dentro de lo que es la religión tiene fechas de festividades su nombre, ¿no? Por ejemplo, el 29 de junio junto con San Pablo, el 18 de enero en lo que es la Catedral de Roma, el 22 de febrero obviamente en la Catedral de San Pedro de Antioquía, ¿ok? Obviamente, bueno, hay una gran veneración en diferentes fechas de lo que es a San Pedro, ¿no? Ahora vamos a ir viendo que claro que es venerado en la Iglesia Católica, ¿ok? Es donde es de alguna manera venerado, no dentro de lo que es la religión cristiana, sino en la rama obviamente de la Iglesia Católica, ¿ok? Ahora, Simón, recuerden que este era su nombre original de nacimiento, Simón,
Bueno, pues nace, se tiene conocimiento. Recuerden que en la historia a veces las fechas pueden variar un poco porque obviamente por eso no se le pone una fecha exacta, se le puede poner como a finales o a principios, por lo mismo que no se tiene la fecha pues 100% exacta. Se cree que su nacimiento fue a finales del siglo I antes de Cristo, ¿verdad? Y que él obviamente fallece el tiempo después en que obviamente Jesús de Nazaret es crucificado. No se tiene en sí como la fecha exacta. Ahora, sus padres, solamente se tiene el dato que su padre era Jonán, solamente. Ahora, una de las frases muy importantes de San Pedro era, síganme y yo les haré pescadores de hombres, ¿no? Y que obviamente tenemos que esta frase también, pues, de alguna manera está en Mateos 4:19, ¿no? Esto es muy importante, una de las frases célebres, ¿ok? Que de alguna manera él compartía con Jesús, ¿no? Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Jesús obviamente fue una frase de Jesús y obviamente se le convierte también en una frase célebre de San Pedro, ¿no? Porque recuerden obviamente él como apóstol pues sigue estas enseñanzas del gran maestro, ¿no? Ahora, la Iglesia Católica lo identificamos o se identifica a través de la sucesión apostólica, que se considera que fue el primer papa, ¿no? Y que obviamente se basó, entre otros argumentos, de las palabras que obviamente Jesús le decía, ¿no? Una frase muy importante es que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Esta era una frase que Jesús obviamente le decía a San Pedro. Se las vuelvo a repetir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Si ustedes ven esa imagen, se pueden dar cuenta que tiene una llave, obviamente, San Pedro. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las llaves del reino de los cielos? Porque son las llaves como un símbolo, ¿ok? Donde están de alguna manera interpretando que son las llaves del reino de los cielos, que son confiadas a él, a San Pedro, y que en la religión se dice que obviamente se representan de oro. ¿Por qué? Porque es el poder, ¿ok? De alguna manera, y se las da Jesús a él como signo de supremacía sobre los demás discípulos y apóstoles, ¿ok? Por esta parte, obviamente, de la frase, ¿ok? Que obviamente nos decía Jesús, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que todo lo que antes, ¿ok? O todo lo que ates en la tierra, mejor dicho, quedará atado en el cielo y todo lo que se desate en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? También sabemos que es algo de Mateo 16:18 y que obviamente pues la religión católica pues tiene un reconocimiento sobre este apóstol San Pedro, ¿ok? Y obviamente también de otros apóstoles que vamos a ir conociendo a lo largo de esta clase. Y bueno, pues entonces se le conoce como uno de los primeros papas que tuvieron y que obviamente representa, obviamente, lo que es la parte de la fidelidad que le tuvo a quién, pues a Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces ahí en pantalla estamos viendo parte de lo que era su nombre, lo que les expliqué en un momento, sobre obviamente su padre, ¿ok? Y recuerden que su seguimiento fiel que le tuvo a Jesús de Nazaret, ¿no? Y que obviamente su nombre, San Pedro, está en el Nuevo Testamento. Vámonos con el siguiente. Ok, ahora, la Iglesia Católica, recuerden que es quien lo identifica, ¿no? Y aquí tenemos esta frase que Jesús le dice, que se las estoy compartiendo en pantalla, por si ustedes quieren hacer algunas anotaciones, obviamente lo tengan en la mano, ¿ok? Y recuerden que obviamente la persona de San Pedro, pues ha sido representada por innumerables artistas que se inspiran en los pasajes, obviamente, del Nuevo Testamento, ¿ok? Aquí vemos que los artistas de alguna manera interpretan esta parte de la entrega de las llaves del reino y obviamente pintan a Pedro
con ese objeto principal, ¿no? Con algo que lo identifican y tal y ustedes lo están viendo, obviamente, en lo que es la pantalla. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda, ¿ok? Y bueno, pues vámonos con el siguiente. ¿Ok? Ahí tenemos al siguiente apóstol que ustedes están viendo, el famoso San Pablo. ¿Ok? ¿Qué nos dice San Pablo? Principalmente recuerden que su nombre era Saulo de Tarso o Saulo Pablo, ¿no? Es más conocido, obviamente, como San Pablo. Él se le ha llamado, se le ha otorgado el nombre de apóstol de los gentiles, ¿ok? O el apóstol de las naciones. Ahora, este nombre que les digo, tal y como ustedes lo saben, es un nombre judío, ¿no? Saulo de Tarso. De alguna manera, a él se le da o tiene la característica de que fue el fundador de las comunidades cristianas, que evangelizó a varios de los más importantes centros urbanos del Imperio Romano, ¿ok? Como Antioquía, Corinto, Efeso, Roma. También fue redactor de algunos de los primeros escritos canónicos cristianos, incluyendo el más antiguo conocido como la primera epístola, ¿ok? A los tesalonicenses, ¿ok? Pablo, recuerden, constituye a una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes de toda la historia, obviamente, cristiana. Festividades, bueno, al lado de San Pedro, un 29 de junio, el 25 de enero, de alguna manera la conmemoración de él, ¿ok? El 18 de noviembre en la Basílica de San Pablo Extramuros, ¿ok? Y bueno, atributos. Es una carta, ustedes pueden ver ahí una carta, una espada, ¿ok? Que él tiene, obviamente, en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué la carta? Porque recuerden que la carta es un medio de comunicación, ¿no? Pues obviamente de alguna manera él, ¿qué hacía? Pues comunicar, ¿ok? Sobre las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ¿no? Por eso se le conoce como fundador de comunidades cristianas. ¿Por qué? Por evangelizar. Ahora también tenemos obviamente parte de lo que es la espada. ¿Por qué? Porque pues era una arma blanca, ¿no? Esta parte obviamente de la espada de alguna manera se le incluye por esta parte de defender la palabra de Jesús. Ahora vamos a ir viendo que es venerado también en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa, ¿ok? Y bueno, su nacimiento es a partir entre el siglo V o X, no se sabe exactamente, recuerden, ¿ok? Y su fallecimiento obviamente se sabe que también es después de la muerte de Jesús de Nazaret, ¿ok? Ahora, Pablo de Tarso, recuerden que pues tenía raíces judías, ¿ok? Y que de alguna manera también fue un apóstol donde le dio esta parte de la fidelidad a Jesús de Nazaret, ¿ok? Y que sirvió de alguna manera para fundar varios centros cristianos para, obviamente, anunciar la figura de Jesucristo. ¿A quienes? A judíos como a gentiles, ¿no? Y que obviamente pues San Pablo pertenece también a uno de los 12 apóstoles que recorrió caminos con obviamente imprevistos, con adversidades, pero su objetivo también pues era de alguna manera evangelizar, ¿ok? Seguir dando la palabra de Cristo. Esto es algo muy importante, ¿ok? Entonces espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre estos apóstolos, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Ok, bueno, pues en pantalla estamos viendo lo que pues les voy explicando, ¿ok? Si alguien gusta anotar información, palabras clave del tema, pues adelante. Recuerden que ustedes tienen pues esta
esta ventaja de colocarle pausa al video para que puedan ir copiando pues información importante, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir con lo demás. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no? Recuerden, parte de la vida de San Pablo es que nombre judío Saulo, nació en Tarso, en una ciudad de la actual Turquía. Su objetivo de la ciudadanía romana, obtuvo, perdón, de la ciudadanía romana al nacer. Creció en un hogar muy respetado y religioso. Él es enviado a estudiar a Jerusalén y se convierte en fariseo. Recuerden que los fariseos consideraban el cristianismo como una perversión del judaísmo. Así que Saulo asolaba a la iglesia en un esfuerzo de poder defender lo que era su religión, ¿ok? Entonces esto es muy importante dentro de lo que es la historia, perdón, de este apóstol. Muy bien. Y bueno, pues ustedes como se están dando cuenta, llegamos al siguiente tema, que es Cristo como educador. Este tema obviamente es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque recuerden obviamente que dentro de lo que es las enseñanzas de Jesús, es que él se convierte pues en un maestro, ¿no? Así se le considera, podríamos nosotros obviamente llamarlo. Ahora, Cristo como maestro. Ustedes, aquí es una pregunta que les pongo a analizar. ¿Cuál es su aporte, ok? ¿Cuál es, digamos, su punto de vista sobre Cristo como educador? Claro, ustedes lo pueden anotar en su libreta para conocer, obviamente, la parte de sus opiniones, ¿ok? La parte, obviamente, de esta participación que pueden tener sobre Cristo como educador. Entonces vamos a continuar, les voy a ir explicando este tema y recordemos obviamente que Cristo se convirtió pues en un maestro, ¿ok? ¿Por qué? Porque enseñaba, obviamente enseñaba moral, enseñaba esta parte de lo que es la ética, ¿no? Así lo podríamos llamar. Y que obviamente Cristo Jesús pues tenía algo que se llamaba autoridad. Obviamente sabemos que eso es muy importante, ¿ok? Entonces, esta habilidad que él tenía sobre la autoridad era importante. ¿Por qué? Porque es así como él de alguna manera empieza a tener seguidores. Ahora, recuerden que él aduce la revelación del Padre, ¿no? Que él obviamente era autoridad, pero que había una autoridad más grande que él, que era su Padre. ¿Ok? Y bueno, recordemos que él se ofrece como guía para que lo sigan todos, porque obviamente es el maestro universal, ¿ok? Vamos a ver que nos habla de normas, de conductas. Dentro, obviamente, de Cristo como maestro o Cristo como modelo o Cristo como educador, recuerden que ustedes saben que educar es muy necesario, ¿no? Y vamos a ir conociendo nosotros, en primer lugar, la sabiduría que él tenía, porque es cierto, Cristo tenía esta parte llamada sabiduría, ¿no? Ahora, él tenía un gusto, obviamente, por el conocimiento de la verdad, ¿ok? Más que él que transmitir conocimientos, digamos, científicos, él obviamente transmitía conocimientos de vida, de moral, ¿ok? Esto es muy importante, de cómo se tenía la gente que acercar, ¿ok? A lo que era Dios, Dios Padre, para poderse encontrar, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, vamos a ir viendo que Cristo, de alguna manera, pues empieza a hacer esto, ¿no? Él empieza a compartir su conocimiento con quién, con sus apóstoles, con su pueblo, ¿no? Y cómo le empiezan a llamar el gran maestro o el maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente era una persona con una gran
sabiduría. Ahora, dentro obviamente de sus enseñanzas de él, recordemos que también de alguna manera procuraba a su gente, ¿no? Era un maestro o un educador que procuraba. Esto es importante, que obviamente Jesús procuraba, educaba con autoridad, era auténtico, ¿ok? Nos hablaba de la verdad, que obviamente él educaba en, pues digamos, en parte de lo que era libertad, ¿ok? Educa la parte de la felicidad, de la alegría, obviamente de esta unión con Dios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a ir hablando que él como educador era auténtico, era de alguna manera su educación era libre, educaba con amor, ¿ok? Y lo más importante, con sabiduría. Ahora, nosotros vamos a ver que con lo que enseñaba obviamente Jesús, con esta parte, recuerden que la gente empezaba a tener una admiración por su enseñanza, ¿no? Porque obviamente su palabra, les repito, estaba llena de autoridad. Jesús solía decir, yo os digo, ¿no? Y obviamente hablaba en nombre propio como nadie había hecho. Esto era muy importante en esta enseñanza divina. También otras frases que él decía, por ejemplo, habéis oído que se ha dicho, ¿ok? Mas yo os digo, ¿ok? Eran como frases importantes dentro obviamente de lo que eran sus enseñanzas, ¿no? Y obviamente personas que cometían pues algunos errores como el adulterio, ¿no? Pues él más allá de criticar, recuerden que ayudaba, ¿no? Ayudaba a la gente, más allá de juzgar o de criticar, ¿no? Esto es muy importante porque, bueno, nosotros sabemos que esto era lo que hacía obviamente Jesús de Nazaret, ¿no? Y él siempre mencionaba, ¿no? Que obviamente su padre lo había enviado a, de alguna manera, a apoyar, ¿no? Obviamente, de alguna manera, a ayudar a lo que era la humanidad, ¿ok? Entonces, su enseñanza de Cristo como educador, ustedes deben de saber que era original, ¿no? Su forma de transmitir estos conocimientos, la palabra, ¿no? Obviamente él no creía en algo que era perfección, algo perfecto, no, 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 sino obviamente él iba dando las enseñanzas con algunos ejemplos de la vida, obviamente, cotidiana. Ahora, es importante que dentro obviamente de Jesús se le considera un maestro por de alguna manera el método que él ocupaba, ¿no? ¿Cuál era el método? Obviamente ser un guía, ser una persona que invitaba a todos, obviamente, pues a ser personas buenas, a tener mejores conductas, ¿ok? El seguir ciertas normas, esto era muy importante y es así como la figura, pues, de Cristo como educador, es que él enseñaba a vivir de una manera auténtica al pueblo, ¿ok? Obviamente, que fuera un pueblo, pues, digamos, de verdad, que estuviera alejado de la tentación, del pecado, ¿ok? Entonces, bueno, Jesús, sabemos, se los vuelvo a repetir, es alguien sí con autoridad, pero que no aprovechaba esa autoridad o ese poder que él tenía, ¿no? Sino al contrario. Vamos a ver que esta parte del ser poderoso, de alguna manera lo podemos ver así, era para ayudar, ¿ok? De una forma auténtica a su pueblo y que el conocimiento que él tenía, pues no era envidioso, ¿ok? Al contrario, él compartía sus conocimientos, sus aprendizajes, ¿con quién? Pues con sus seguidores, ¿no? Sabemos que sus seguidores eran pues los apóstoles, ¿no? Y bueno, pues este era el modelo, obviamente, que él tenía, ¿no? Este modelo de ejemplo, ¿no? Vemos obviamente a Jesús de alguna manera que siempre estaba motivado, obviamente el ser agradecido, el que le gustaba que obviamente hubiera participación. eh, Vamos a regresar obviamente que pues él era también intelectual, ¿no? Otras características que él tenía como educador era la honradez, ¿ok? Este, de alguna manera también vamos a ver que de alguna manera pues él tenía la habilidad,
¿ok? Del éxito, ¿no? Porque obviamente la gente pues no confiaba en él al principio, sino obviamente con estas habilidades, con esta parte intelectual, pues él iba teniendo éxito a los lugares obviamente que iba llegando, ¿ok? Siempre diciendo la verdad, ¿ok? Nunca Jesús mostró esta parte de mentiras o de vivir bien o de tener más que otros, no, al contrario, no era era Cristo como educador, era una persona que pues le gustaba compartir, ¿no? Esto también es algo obviamente importante, ¿no? Entonces esto era lo que Jesús enseñaba, ¿no? Como educador, ¿no? De que, a ver, no te voy a dar las cosas hechas, pero sí te voy a enseñar el cómo hacerlo, ¿no? Esto es importante. Entonces, él obviamente lo que enseñaba era lo que hacía también. Jesús no era obviamente una persona que hablaba de honestidad cuando a lo mejor él no era honesto. Entonces, por eso les decía, Jesús enseña lo que él también hace, ¿no? Entonces, él también parte de sus enseñanzas era el modo de ver la relación con Dios, ¿no? En que las personas tuvieran esta relación con Dios para toda la vida. Eso también es algo, pues digamos, relevante dentro de lo que era esta parte de Cristo como educador. Entonces, bueno, vamos a ir viendo que, pues, una persona admirable, ¿ok? Que obviamente era una persona que daba respeto, ¿no? Les repito, o sea, al principio la gente no confiaba en él de alguna manera, pero poco a poco recuerden que obviamente se le empieza a dar un respeto. Ahora, él como educador, como maestro, jamás es iniciador de violencia, ¿ok? Ni de violencia, ni de engaño, ni de publicidad a lo mejor, ni de aterrar, no. Él educaba sin miedo, ¿ok? Esto también era algo que Jesús mostraba dentro de lo que eran sus enseñanzas, ¿no? Que obviamente él vino a manifestar la verdad, él vino a traer, pues digamos, de alguna manera las enseñanzas de su padre, ¿no? Espero que hasta aquí ustedes no tengan pues ninguna duda sobre lo que era Cristo como educador. Vamos a seguir con lo demás. Ok, entonces aquí vemos lo que les voy explicando. Obviamente Jesús es un maestro que enseña con autoridad, una doctrina original, que obviamente pues siempre hace esta importancia de su padre, ¿no? Y que obviamente sirve como guía para todos. Jesús se convirtió en un maestro universal, ¿no? Un maestro con criterio, un maestro, obviamente, que pues de alguna manera decía las normas importantes que la gente tenía, obviamente, que seguir. Esto es importante, ¿ok? Entonces, para cualquier cristiano, a todo lo referido que te dije como Cristo, como educador, pues es lo que debe de hacer, ¿no? ¿Ok? Seguir estas enseñanzas para su vida, ¿ok? Ser esta parte de ser auténticos, de obviamente tener coherencia con ser fiel a la religión que se tiene, ¿no? Y que obviamente pues Jesús hablaba muchísimo de esto, ¿no? Eran como que las perspectivas que tenía, los objetivos de alguna manera que pues tenía también. Entonces, bueno, vamos a ver que Jesús enseña, repito, lo que él también hace, ¿no? O sea, no vemos obviamente a un Jesús que puede estar siendo traidor y puede estar hablando de lealtad, ¿no? ¿Ok? Él enseñaba a través de lo que era el ejemplo, a través de lo que era tanto palabra como ejemplo, ¿no? Y para él muy importante era la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque él decía que la verdad iba a resolver, obviamente, los problemas y que iba a tener validez para esta parte de la vida eterna. Eso también era muy importante dentro de lo que era este ámbito de Cristo como educador, como modelo, ¿no? Y bueno, recuerden que obviamente Jesús al final pues no era como un maestro cualquiera. ¿Por qué? Porque Jesús era poderoso, ¿no? O sea, hacía milagros, ¿no? Para mostrar el reino de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que pues él no era como cualquier maestro, sus enseñanzas no eran como
como las de hoy en día, podríamos llamarlo así, sino obviamente todo iba de acuerdo a lo que era su padre, ¿no? Él siempre obviamente lo mencionaba de su padre. Entonces espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda. Recuerden que Jesús educaba en libertad, con amor, sin miedo, a base de la felicidad, de la alegría, ¿ok? Obviamente él educaba para que las personas tuvieran en su corazón a Dios, a su Padre, y este esfuerzo, obviamente, en esta lucha de las injusticias que él percibía, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, Cristo, pues obviamente era un maestro, un educador. Espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda. Ahora, aquí yo les dejé algunas características de Jesús. Recuerden que Jesús no es un educador como nosotros, porque ya les dije que él tenía pues un poder, ¿ok? Obviamente él hacía milagros, ¿ok? Con la ayuda de su padre, claro está. Ahora, vamos a ver que nosotros no lo podemos hacer. En consecuencia, nosotros como educadores no podemos pretender ser lo que él fue, ¿ok? Ahora, Jesús elegía a sus discípulos. Nosotros como profesores no elegimos a nuestros alumnos. Esto es muy importante. Ahora, Jesús formaba sus propios grupos. Nosotros, nuestras autoridades son quienes nos asignan, obviamente, estos cursos, ¿no? Entonces, Jesús establecía una relación personal, íntima y permanente con sus discípulos, ¿ok? Nosotros no podemos tener esa relación con nuestros alumnos, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente es difícil. A veces, si digamos, a veces solamente sabemos su nombre porque tenemos hasta 30 alumnos en un salón de clase. Entonces, obviamente, Jesús sí tenía una relación muy personal con sus apóstoles, ¿ok? Recuerden que ellos seguían un camino y las 24 horas, los 7 días de la semana estaban juntos, ¿ok? Ahora, Jesús no enseña en las disciplinas que hoy en día nosotros podemos ver. Jesús no enseñaba matemáticas o biología o historia, ¿ok? Recuerda obviamente que Jesús pues enseñaba la moral, la ética, parte obviamente de su religión, ¿ok? Entonces, el amor, ¿no? La justicia, por ejemplo, más valores, más principios, más moral, más ética. Esto es muy importante, ¿ok? Ahora, Jesús no enseña a niños, sino a adultos, ¿ok? Si se dan cuenta, sus apóstoles de Jesús eran niños, perdón, adultos, ¿ok? No eran obviamente niños. Esto es muy importante. Ahora, recuerden que obviamente él tenía de alguna manera, sus técnicas, sus estrategias para sus enseñanzas, ¿ok? Esto era muy importante. Y estas obviamente son algunas características entre Cristo como educador a un educador, obviamente, de hoy en día, como yo, como en un futuro ustedes, ¿ok? Entonces esto es para que ustedes de alguna manera se lo vayan, digamos, pues adquiriendo. Entonces espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo ninguna duda sobre lo que era Cristo como maestro, ¿ok? Ahora, en tu libreta, espero que estés anotando, pues, estas características de lo que nosotros vamos hablando, ¿ok? Para que obviamente no tengas ninguna duda, ¿ok? Entonces, ya conocimos todas estas características de Cristo como educador, ¿ok? ¿Por qué se caracteriza a Jesús como educador? Por obviamente, de alguna manera, ser que se convirtió pues en un maestro, pero en un maestro profético, ¿no? Que obviamente interpreta los tiempos, ¿ok? Te enseña o enseñaba, mejor dicho, hacia dónde tenían que caminar las personas, sobre sus acciones. Recuerden obviamente que Jesús da estas enseñanzas, ¿ok? Que no ha llegado nadie a superarlo, ¿ok? Entonces Jesús era, sí, un filósofo, a lo mejor un reformador social, hoy en día sí lo podríamos llamar, ¿no? Más allá, obviamente, del Salvador, recuerden que también fue un
maestro. Esto es muy importante, conocer a Cristo como educador. Ahora, algo ya que te voy a mencionar ya por último, recuerden que obviamente no seguía una pedagogía tradicional como lo que hacemos hoy en día, ¿no? Sino Jesús llegó obviamente a Nazaret y se empezó a criar, ¿no? Y según sus costumbres, de alguna manera, pues empezó de alguna manera a ser profeta, a ir desarrollando las habilidades, las características que él tenía. Y qué más hizo, obviamente, pues tener seguidores, ¿no? Sus seguidores, obviamente él se reunía donde discutían, ok, esta parte, o él les daba un discurso y ahí en ese discurso estaba la enseñanza. Recordemos, él era una persona de autoridad, ¿no? Que obviamente hablaba muchísimo de valores, por ejemplo, cuando decía, no matarás, ¿no? Y aquel que mate será reo o ante el tribunal, pues yo os digo, ¿no? Entonces, estas son algunas características de, obviamente, él cómo iba dando su enseñanza, ¿ok? Entonces, Cristo obviamente no puede ser presentado ante nosotros como pedagogo, por eso yo le puse Cristo como educador, no le puse la palabra pedagogo, ¿ok? Porque obviamente un pedagogo sabemos que encamina, acompaña a su alumno para llevarlo a esta parte de lo que es el aprendizaje en diferentes disciplinas. En caso obviamente de Jesús, recuerden que su enseñanza pues tenía que ver más con el modo de los principios, de la moral, de la religión. Veamos a Cristo como un educador pues divino, ¿no? Esto es muy importante. Entonces espero que hasta aquí ustedes no tengan pues ninguna duda y nos vamos con el siguiente tema. ¿Ok? Y tal y como ustedes lo están viendo en pantalla, vamos a hablar un poco sobre lo que son las escuelas, ¿ok? Catecumenas. Principalmente es importante que nosotros conozcamos pues el significado, ¿no? ¿Qué significa obviamente ser catecumeno? El catecumeno es una persona que desea recibir el sacramento del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Regresamos. Obviamente es, digamos, un sacramento, es un rito donde se purifica el pecado original y se convierte la persona en parte de lo que es la iglesia, ¿no? Y obviamente en cuerpo de lo que es Cristo. Ok, una vez recibido el sacramento del bautismo, obviamente tenemos el acceso a los otros sacramentos. ¿Para qué? Para emprender el camino del Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya fuimos purificados por el perdón incondicional de Dios y nos convertimos a todos los efectos en sus hijos, ¿ok? Entonces, esto es el bautismo y obviamente, pues, el hecho, obviamente, de ser catecumeno era esta persona que deseaba recibir este sacramento, ¿ok? Y que se tenía que preparar para hacerlo de la mejor manera. Como obviamente de alguna manera se le daba este proceso de la fe, ¿ok? Se le enseñaba y se le hacía que reflexionara sobre la palabra de Dios. De este modo, el catecumeno empezaba a recorrer el camino para unirse a Cristo y a la iglesia mediante la fe y los sacramentos, ¿ok? Entonces, el origen de la palabra catecumeno, ¿ok? Es desde un principio, obviamente, lo que se le aplicaba, ¿ok? A lo que era la persona que se estaba preparando para, obviamente, tal propósito que eran los sacramentos, ¿ok? Por ejemplo, en tiempos de los apóstoles era algo simple en carácter, ¿ok? Cuando se finaliza esta etapa de preparación y prueba, recuerden que sus nombres se inscribían entre los competentes para recibir el bautismo y otros sacramentos. Hasta el siglo II, III de la era cristiana, se configura en la iglesia el catecumenado, ¿ok? Como una institución, por eso se le conocen las escuelas catecumenas, ¿ok? Considerando etapas o tiempos claramente diferenciados. Cuando obviamente se da la caída del Imperio Occidente alrededor del siglo V, las escuelas catecumecas, ¿ok? O el grupo catecumenado era obviamente solamente la preparación previa al bautismo, ¿ok? De hecho, hasta la mayoría de los bautizados ya eran bebés porque nacían directamente en familias cristianas, ¿ok? Entonces, hoy en la actualidad
Se le llama catecúmeno a aquel adulto que no ha recibido los sacramentos de niños y debe prepararse para ello. Esto se fundamenta en la aceptación del ser cristiano, que implica conocer y creer en la doctrina de la iglesia, donde se prepara, obviamente, de forma intelectual y moral. Pero esto ya estamos hablando de la actualidad. Entonces, el proceso de conversión de un catecúmeno, recuerda que es llamado catecumenado, ¿ok? Es obviamente donde se le pregunta al hombre, usted es cristiano, y obviamente él debe de contestar, ¿no? Luego se le pregunta, ¿usted es un catecumeno o un fiel? Y entonces hablamos que el periodo catecumenado se refiere al tiempo durante el cual se preparaba a la persona llamada catecumeno para recibir, ¿qué? El bautismo, ¿ok? Y obviamente esta palabra se hace llamar las escuelas catecumenas. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a surgir las instituciones, ¿ok? De la iglesia al servicio de la iniciación cristiana a los adultos recién convertidos, ¿ok? Entonces, ¿qué eran las escuelas catecumenas? Instituciones de la iglesia para preparar a las personas para recibir, obviamente, lo que era el bautismo y posteriormente pudieran recibir lo que eran los demás sacramentos, ¿ok? Entonces, una escuela catecumena sí era un instituto de un proceso formativo, en donde obviamente se le daban este proceso de enseñanza y aprendizaje para que las personas iniciaran su vida eclesial, que obviamente culminaba al recibir 3 sacramentos, que era el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿quiénes eran sus maestros? Por un ejemplo, las famosas catequesis, ¿ok? Que eran personas que acompañaban a los catecumenos para prepararlos y recibir estos sacramentos, ¿ok? Esta parte de la conversión a través, claro, de diferentes ritos. Estos son las escuelas, obviamente, catecumenas, ¿no? Que estamos hablando, obviamente, a recibir, ¿ok? Este proceso de enseñanza y aprendizaje para la iniciación cristiana. ¿A través de qué? Sabemos que a través de estos diferentes sacramentos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver algo muy importante dentro de lo que eran las escuelas catecumenas. Principalmente se dividían en 4 etapas que se iban uniendo a través de los ritos, ¿ok? Y obviamente se empezaban desde la entrada de la persona, que recuerden que se le llamaba catecumenado, y obviamente de cómo se iban celebrando sus sacramentos, ¿ok? Entonces vemos que el principalmente era el precatecumenado. Era el momento dedicado, ¿ok? Al anuncio de Jesús para que la persona madurara, ¿ok? Que tuviera el deseo de seguir, obviamente, esta fe, ¿no? Ahora, el catecumenado eran quienes ya estaban decididos a ser cristianos y por su propia voluntad querían ser bautizados, ¿ok? Y que aprendían a través de las famosas catequesis. Recuerden que eran como en esta parte los maestros, ¿no? Pero obviamente dentro de las escuelas catecumenas se les llamaba el nombre de catequesis. Ahora, era muy importante en este proceso la oración, ¿ok? Ahora, el tercer momento era la purificación. Obviamente en esta etapa los catecumenos se preparaban en estas escuelas catecumenas para celebrar sus sacramentos. Y por último, la mistagogia. La mistagogia nos habla obviamente de la introducción de los misterios, donde obviamente las personas encargadas, que eran las catequesis, de alguna manera introducían en lo que era el catecumeno, en introducirle los misterios, ¿ok? Hablarle sobre Dios, ¿ok? En esta parte, y era muy importante. Entonces, estas etapas eran obviamente parte del catecumenado, ¿ok? Especialmente de los adultos, que era esta iniciación progresiva, obviamente, a la comunidad religiosa, ¿ok? Y obviamente en las escuelas catecumenas
se les daba la enseñanza de valores de la vida, de las enseñanzas de Jesús. Obviamente hablaban de la pasión y muerte y resurrección de Jesús, de cómo renovar la conversión, ¿ok? Ahora, los catecumenos, recuerden obviamente de alguna manera, son los que estaban de alguna manera ya incorporándose a esta vida de esta religión, ¿ok? Entonces, espero que hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que era la parte de ser un catecumeno y de las instituciones catecumenas, ¿ok? Entonces, aquí ustedes lo están viendo en pantalla, se le dio el nombre a los que iban a iniciar su preparación para sus sacramentos, ¿ok? Aquí vemos la información en pantalla. Vamos a seguir con lo demás. Entonces, las escuelas catecumenas era este proceso formativo para la iniciación a la vida eclesial, ¿no? Que recuerden, aquí tenemos los sacramentos que se ocupaban para convertir, de alguna manera, para esta conversión. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a ver ahora la historia de la educación árabe. Como ustedes saben, hemos estado trabajando sobre, obviamente, cómo se daba la educación en diferentes, digamos, civilizaciones o diferentes culturas. En este caso, vamos a trabajar sobre la historia de la educación árabe. Principalmente recuerden, obviamente, que en este lugar estaba de alguna manera ubicada en las orillas del mar. Entonces, los árabes se dedicaban muchísimo al comercio. Ellos vivían a través de tribus, ¿ok? Ahora, por esta parte, ¿ok? Ellos tenían una limitación dentro de lo que era su educación, ¿ok? ¿Por qué? Porque en los primeros tiempos, obviamente, el ejercicio de los sentidos era el manejo de las armas, ¿ok? Era obviamente este interés de alguna manera por siempre tener lo que era su nación o su tribu. Entonces, la educación era un tema que obviamente les preocupara a quienes, a los árabes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que ellos dedicaban, obviamente, en el día, ¿ok? Las 24 horas del día, pues a trabajar en esta parte de lo que era su comercio, ¿ok? Ahora, vamos a ir viendo que después de los trabajos y los ejercicios del día, ¿ok? Sus obligaciones, los ancianos, ¿ok? Recostados delante de las tiendas, referían a los jóvenes durante la velada, hechos obviamente ilustres de sus abuelos, ¿ok? Obviamente, esta parte de la educación era darles a los jóvenes amor a su patria. Los ancianos o los más grandes les daban la enseñanza, obviamente, de himnos patrióticos. Este era un modo de cómo se educaban a los niños en un seno familiar, ¿ok? No había necesidad de llevarlos a algo que nosotros conocemos hoy en día como una escuela, ¿no? A establecimientos públicos de educación y enseñanza. ¿Por qué? Porque para ellos la ciencia estaba desde su infancia. Ellos tenían conocimientos, sí, acerca de los astros, ¿ok? Obviamente de su historia, de su medicina, pero obviamente hasta ahí. Y vemos obviamente que pues era limitado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir hablando de esta educación que recibían. Ahora, dentro de lo que era su enseñanza, vamos a ir viendo que se va a ir dividiendo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque a principios, obviamente, de lo que era el siglo VII, en los árabes empezaron a abrazar el islamismo. Entonces empezaron a formar una nación compacta que se fue penetrando, obviamente, hasta la masa del pueblo, de ideas, de dogmas desconocidos antes, y obviamente hicieron cambiar aspectos de las cosas, ¿ok? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que de alguna manera empiezan a tener una, digamos, una relación, ¿ok? Con diferentes ciencias, ¿ok? Que era de alguna manera parte de los aprendizajes que ellos tenían, ¿ok? Entonces,
Ellos, la ciencia, obviamente, pues era la salvaguarda contra error y pecado. Entonces empiezan a enseñar el camino del paraíso, ¿ok? Obviamente a través de diferentes elementos. Vamos a ir viendo que para ellos la ciencia se empieza a convertir pues en algo todopoderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a hablar que la ciencia da la verdad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que con esto empiezan a cambiar un poco la parte de lo que era su educación. Entonces, aquí es cuando la historia de la educación empieza con la enseñanza elemental. Se daba obviamente a los mezquitas, que comprendía la lectura, la escritura, elementos de gramática, de religión, que consistían en estudiar de memoria, ¿ok? De memoria el Corán. El Corán para ellos es un libro sagrado, ¿ok? Ahora, los jóvenes dentro de 10 y 6 a 20 años empezaban a tener viajes literarios para visitar a los más sabios, a los más famosos que les podían dar lecciones públicas de filosofía, de gramática, de teología, de jurisprudencia, de dogmática, ok, del Corán, de las tradiciones, de filosofía lógica, de dialéctica, pero era emprender viajes. No asistían, obviamente, a lo que era una institución, a lo que obviamente era una escuela. No, no, no. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, pues ellos tenían obviamente que viajar. Entonces, aquí vemos que la educación islámica, pues, de alguna manera tuvo una división, ¿ok? La educación árabe. ¿Por qué? Porque se dividió en tres niveles, ¿no? Principalmente la educación elemental, que esta educación, vuelvo a repetir, elemental, pues era el viajar para recibir, obviamente, conocimientos. Ahora, ¿quién podría ser profesor? Cualquier persona que tuviera conocimientos y vocación, ¿ok? Entonces, obviamente, los sabios, claro que podían ocupar estos puestos, ¿no? Ellos a veces, obviamente, detenían sus viajes en algunos pueblos y daban lecciones públicas, ¿no? Obviamente gratis y obviamente por un corto muy, digamos, un horario muy corto, ¿ok? Ahora vamos a ir viendo que esto era para difundir las ciencias, ¿ok? De que obviamente las ciudades más importantes de alguna manera se convirtieran pues en lugares donde tuvieran conocimiento, ¿ok? Que estaban destinadas a la enseñanza. Habían ciudades que estaban destinadas a la enseñanza de la teología, de la jurisprudencia, de la filosofía, ¿ok? De las ciencias naturales, ¿ok? Obviamente se enseñaban en otros establecimientos, ¿ok? Y la medicina se enseñaba en los hospitales, ¿ok? Entonces esto era parte obviamente de su educación. Ahora, ya que nosotros sabemos que la educación se dividía en tres, que era la educación primaria, que se ofrecía obviamente a través de los mezquitas a los varones y en su casa a las mujeres, la educación secundaria impartía en los mezquitas y la educación superior obviamente en centros privados para varones, ¿ok? Ahora, ustedes ya lo están escuchando, esta educación obviamente se daba para aquellos que tuvieran, pues digamos, un estatus alto. ¿Por qué? Porque obviamente la gente con bajos recursos no podía viajar para obviamente recibir lo que era este conocimiento. ¿Ok? Entonces sí, la educación obviamente se dio para las clases altas, que eran las que tenían pues esta oportunidad de recibir la educación, ¿no? A través de lo que eran estos tutores que eran llevados a sus hogares. Ahora vamos a ir viendo que de alguna manera esta educación, pues, fue limitada. ¿Por qué limitada, maestra? Obviamente porque no todos tenían las mismas oportunidades, ¿ok? Entonces, al ser muy limitada, pues vemos que era para gente de un estatus alto, ¿ok? Entonces, eso no se les olvide dentro, obviamente, de lo que es la educación árabe, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a ver que la educación sí se dividió en educación primaria, ok,
en educación obviamente secundaria y en educación superior. ¿Ok? Y que obviamente se les daba más valor a los, digamos, a los varones, ¿ok? Entonces, ¿cómo educaban en lo que era la parte de los árabes? Obviamente desde muy pequeños, ¿ok? Pero no el asistir a una escuela, sino obviamente el aprender el estudio del Corán, de su libro sagrado, ¿ok? Esto era muy importante. Ahora, dentro de lo que era la educación superior, en la educación árabe, se da lo que era la madrasa. ¿Qué es la madrasa? Recuerden que es el nombre cultural a una escuela, digamos, religiosa, ¿ok? Que obviamente ya era como la universidad, ¿ok? Pero era un instituto particular. Entonces, ¿quién podía llegar a estas instituciones llamadas madrazas? Pues obviamente los que tenían un estatus alto, ¿no? Que obviamente ya era la universidad. Ahora, vamos a ir viendo que las madrazas se multiplicaron, fueron surgiendo más y más en el mundo árabe, y obviamente esto ayudó a difundir el aprendizaje, ¿no? Pues ya más, digamos, tuvo un gran impacto pues en los centros urbanos. Ahora vamos a ir viendo que en las madrazas ofrecían la enseñanza de asignaturas como matemáticas, teología, ¿ok? Y bueno, digamos que también daban como las ciencias religiosas, ¿ok? Que fueron obviamente floreciendo durante los siguientes siglos. Ahora vamos a ir viendo que estos conocimientos eran transmitidos de lo que era profesor a alumno, ¿no? Recuerden, para ser profesor solamente tenías que ser una persona con conocimientos y con vocación. Ahora, ¿qué pasaba con las mujeres? Bueno, las mujeres de familias de estatus alta eran educadas comúnmente en casa, ¿ok? Y se les entregaba como un diploma sobre, obviamente, lo que ellas aprendían. ¿Qué tipo de conocimiento se les daba? Sobre caligrafía, como se les enseñaba, por ejemplo, que supieran recitar poemas, ¿ok? Que aprendieran los textos religiosos, que tuvieran habilidades, ¿ok? Y que obviamente estas enseñanzas pues eran muy diferentes a lo que era pues el hombre, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, esto hacían las mujeres, obviamente, que tenían un estatus alto, ¿no? Obviamente recibir este tipo, obviamente, de educación. Entonces, bueno, la importancia del aprendizaje en lo que fue, obviamente, la historia de los árabes fue especialmente una educación, digamos, ligadas a las, digamos, a la gente que tenían un estatus alto, ¿ok? No cualquiera podía recibir este tipo de educación. Entonces espero que hasta aquí no tengan ninguna duda sobre lo que era la educación en este mundo árabe, ¿no? Y que obviamente, claro, la educación árabe pasó por diferentes panoramas educativos, ¿no? Vamos a ir viendo que obviamente tenían características muy diferentes, y que obviamente vemos que se basaban o que tenían cierta preferencia para los varones, y que obviamente fueran de un estatus alto para recibir y poder asistir a estos centros educativos, ¿ok? Estos centros educativos que obviamente nosotros lo llamamos universidad, para ellos tenían otro nombre, ¿ok? Que eran las madrazas. Esto era muy importante, que eran instituciones para que ellos recibieran lo que era la educación de diferentes ciencias, sin olvidar que dentro, obviamente, de esa institución también se le daba lo que era digamos, los conocimientos de su religión. Seguían ellos todavía en esta institución aprendiendo sobre lo que era el libro sagrado, sobre el Corán, ¿ok? Entonces, recuerden que en los primeros tiempos, obviamente, de los árabes, la educación, obviamente, pues fue dedicada a los estatus altos, ¿ok? Y que obviamente se llevaban a estas instituciones, ¿ok?
estas instituciones donde se les impartía diferentes conocimientos para convertirlos, obviamente, pues en una persona preparada, ¿ok? En una persona preparada que tuviera, obviamente, pues conocimientos que iban a aportar en un futuro a su sociedad, ¿ok? Entonces eran las famosas madrasas, que pues obviamente eran las universidades. Hoy en día nosotros la conocemos como madrasas, ¿no? Como universidades. Y las madrasas, obviamente, recuerden que ellos aprendían ciencias religiosas, matemáticas, astronomía, historia, geografía, entre otras, ¿ok? Entonces, espero que hasta aquí ustedes no vayan teniendo duda. En educación, obviamente, de mujeres, ya lo saben, ¿ok? Que pues las que tenían un estatus alto tenían la oportunidad de tener un profesor, ¿ok? En el hogar para darles estas enseñanzas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ir viendo que más tarde, poco a poco, la mujer empieza a tener una gran influencia en su sociedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque empiezan a asistir, pero esto ya fue después, ¿eh? Empiezan a asistir a las madrasas, ¿ok? Esto era muy importante, ya sea como alumnas o hasta como profesoras, ¿ok? La primera madrasa del mundo, obviamente, sale en el año 859 y que obviamente de alguna manera fue una de las más importantes que se tuvo, ¿no? Y de las cuales pues recibieron a miles y a miles, obviamente, de árabes. Y bueno, pues nos vamos con el siguiente tema, que es la educación matemática. Esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que estar preparados para dar una educación matemática, dependiendo obviamente pues al nivel que vamos a encontrarnos, ¿no? La educación matemática, recuerden que es un término que se refiere pues cuando nosotros adquirimos aprendizaje o hacemos la práctica de la enseñanza y evaluamos lo que es esta disciplina llamada matemáticas. Recuerden que esta disciplina pues es un campo de investigación que es esencial siempre ponerlo en práctica, ¿ok? Entonces, dentro de las matemáticas se ocupan métodos, se ocupan diferentes herramientas, se analizan y no se les olvide, se practican, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver que en diferentes culturas, países, la educación matemática pues es de gran importancia. Esto es algo obviamente relevante, que obviamente en la enseñanza matemática nosotros desde muy pequeños llevamos obviamente la enseñanza básica, que es la aritmética. ¿Qué es la aritmética? Obviamente es una rama de las matemáticas en las cuales tiene como objeto de estudio que aprendamos los números y las operaciones elementales. Y esto es algo que nosotros y todos llevamos obviamente en primaria. En primaria aprendimos aritmética, que fue la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Suma, resta, multiplicar y dividir. Esto es la aritmética, ¿ok? Y obviamente al ser una rama de las matemáticas, pues es muy importante, porque con esto nosotros obviamente vamos evolucionando, ¿ok? Entonces, estas 4 operaciones básicas se aprenden en la aritmética, ¿ok? Suma, resta, multiplicar y dividir. Y ustedes como futuros, obviamente, docentes, deben de dominar, obviamente, lo que es la aritmética. ¿Por qué? Porque si ustedes eligen, obviamente, trabajar en un nivel primaria, tú eres el maestro de matemáticas de primero a sexto grado. Entonces, imagínense, pues, la vergüenza de no saber ni siquiera las tablas de multiplicar. Entonces, ustedes como futuros pedagogos deben de estar preparados, obviamente, para esta, digamos, para su campo laboral, ¿ok? Para dominar el término de la aritmética. Ahora, no solamente es para los futuros pedagogos, sino para tu vida cotidiana, siempre estamos ocupando lo que es la aritmética. Si vamos al supermercado, bueno, para sacar a lo mejor la cuenta de lo que estamos comprando, para ver si nuestro cambio está bien. Entonces, la aritmética pues siempre está en todo lo que es nuestra vida cotidiana y obviamente con más razón ustedes como futuros docentes y más si quieren estar en el campo preescolar o obviamente en lo que es la primaria, pues obviamente se tienen que dominar, ¿no? Tenemos que dominar las operaciones básicas.
porque hay que ser honestos. Hoy en día, con estas habilidades digitales que nos resuelven, obviamente, muchísimas situaciones de vida, pues también el hecho de siempre estar ocupando la calculadora, ya no tenemos la práctica y si no se nos olvida. Ahorita yo les puedo preguntar, ¿cuánto es 7 por 7? Y a lo mejor la mayoría tiene que empezar desde 7 por 1 a 7 por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no lo hemos practicado que se nos olvida. Entonces, 7 por 7 a lo mejor ya sacaste la calculadora y ya sabes que es 49, ¿no? Entonces, a lo mejor yo les digo 8 por 8. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Tener este dominio sobre lo que es una rama de las matemáticas, que es la aritmética, que desde preescolar, primaria, secundaria, nosotros lo hemos llevado y obviamente en la vida cotidiana se debe de practicar. Ojo, con las habilidades digitales, obviamente nosotros las hemos dejado de practicar. Entonces, es buen momento que ustedes empiecen, obviamente, pues a analizar en este nuevo campo de lo que es la aritmética para ver qué tanto están dominando lo que son sumas, lo que son restas, lo que son divisiones, pero no divisiones obviamente de 88 a lo mejor entre 7, ¿no? No, no, sino obviamente de números grandes, de cifras grandes. Esto es muy importante, perdón, dentro de lo que es la aritmética, ¿ok? Entonces recuerden que en aritmética es estas operaciones básicas que nosotros tenemos, ¿ok? Y obviamente que es algo importante porque es lo que vamos a ocupar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y los símbolos importantes, por ejemplo, que tiene la aritmética. Ahora, dentro de lo que son las matemáticas también tenemos algo que se llama álgebra elemental, que también es una rama principal de las matemáticas. Obviamente aquí es esta parte de una combinación entre lo que es la aritmética, ¿ok? De operaciones como suma, resta, multiplicación, división, pero aquí ya en lo que es la álgebra se ocupan símbolos. Ustedes deben de recordar, por ejemplo, que en secundaria preparatoria llevaron que la X, que la Y, que la A, que la B. ¿Por qué? Porque son variables, ¿ok? Obviamente son términos importantes de la álgebra elemental que nosotros llevamos dentro de lo que fue la era de la secundaria, ¿no? Y que es parte de las matemáticas. Y es que muchas veces se nos olvida, ¿no? Porque obviamente a veces decimos, es que las ecuaciones no son importantes. Claro que son importantes, es importante conocer las leyes, ¿no? Es importante obviamente conocer nosotros lo que son los contextos de un problema, de cómo se deben de representar, cómo es importante pues explorar, ¿no? Esto es importante dentro de lo que es esta parte de la álgebra. Ahora, la geometría viene siendo también una rama de las matemáticas que se ocupa obviamente en estudiar las propiedades de las figuras en un plano, ¿ok? En un espacio. Y es aquí cuando nosotros obviamente pues vamos ocupando lo que son parte de los dibujos técnicos, parte obviamente de lo que es una geografía descriptiva, ¿no? Y que también es importante nosotros conocer para poderlo aplicar en la física, en la arquitectura, en la geografía, en la cartografía. Entonces, las matemáticas te das cuenta que están siempre en tu vida cotidiana, ¿no? Y otra rama igual de la educación matemática, pues es la trigonometría, ¿no? Obviamente que también viene siendo una rama de las matemáticas y que obviamente su significado es la medición de los triángulos, ¿no? Que deriva obviamente en lo que es la parte de los, vuelvo a repetir, tipos de triángulos, ¿ok? De obviamente estudiar las razones trigonométricas, siempre han escuchado, ¿no? Y lo llevamos también en secundaria sobre el seno, coseno, tangente, contagente, secante, consecante. La trigonometría, recuerden obviamente que se aplica en la geometría, ¿ok? Y que también es muy importante que ustedes obviamente vayan indagando en este mundo de lo que es las matemáticas, porque las tenemos siempre en nuestra vida cotidiana. Imagínense, una persona que está estudiando parte de lo que es geografía, debe de saber dominar las matemáticas para poder ocuparlas en astronomía, para poder medir distancias entre estrellas, ¿no? Esto es importante. Entonces, no solamente las matemáticas las va a ver un pedagogo o cuando estamos en la vida escolar, primaria, secundaria, preparatoria, no. La educación matemática está en todas las ciencias y lo más principal está en tu vida cotidiana. Entonces, usted
como futuro pedagogo, le hago la invitación a hacerse una autoevaluación en cómo andamos en el área de las matemáticas, ¿ok? Cómo andamos, obviamente, en aritmética, qué tanto domino estas operaciones básicas, qué tanto conozco yo del álgebra elemental, de la geometría, ¿ok? Obviamente de la trigonometría. ¿Por qué? Porque son enseñanzas que tú como futuro pedagogo vas a dar, ¿ok? ¿A quién? Pues a tus alumnos. En preescolar, claro que tenemos el área de las matemáticas, ¿no? En primaria, los 6 años se ven matemáticas. En la secundaria, los 3 años se ven matemáticas. En preparatoria, los 3 años se ven matemáticas. Y ojo, muchos han de decir, bueno, yo estoy estudiando pedagogía, no voy a ver matemáticas. Claro que sí. Esta, digamos, disciplina de las matemáticas están en todas las demás ciencias o disciplinas, ¿ok? Entonces te invito que obviamente pues vayamos viendo qué tanto sé yo de matemáticas. ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida laboral lo vas a poner obviamente en práctica. Entonces, obviamente es importante nosotros ir conociendo conceptos importantes de lo que es las enseñanzas matemáticas, ¿ok? Obviamente tener conocimiento sobre tanto matemáticas básicas como obviamente matemáticas avanzadas para que yo pueda obviamente impartir esto con mis alumnos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en la vida laboral, trabajando, quiero sacar a lo mejor el promedio de mis alumnos. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de matemáticas, a través de la rama de la aritmética, ¿ok? ¿Cómo voy a poder, obviamente, yo estar frente a un grupo cuando esta disciplina tiene deficiencias en mi persona? Entonces, les invito, obviamente, a repasar nuevamente temas básicos de las matemáticas, porque es un aprendizaje que la vas a ocupar en tu práctica, perdón, en tu vida cotidiana. Y que obviamente las matemáticas siempre ha sido un campo de investigación y que se pone en práctica. Esto es muy importante, ¿ok? Que las matemáticas siempre están en práctica. Vámonos con lo demás. Obviamente lo que les estoy explicando están en esta diapositiva. Si ustedes quieren copiar algo, obviamente lo pueden hacer, ya saben. Solamente le ponen pausa al video. Entonces, los métodos de enseñanza de las matemáticas han variado en la línea, obviamente, con el cambio de los objetivos, ¿ok? Y entonces, las matemáticas, obviamente, recuerden que no es algo nuevo. ¿Por qué no es algo nuevo? No es algo que surgió hace 100 años. No, no, no. Las matemáticas obviamente forman parte desde las civilizaciones antiguas, desde la antigua Grecia, desde el Imperio Romano, desde el antiguo Egipto, ¿ok? Entonces la mayoría, obviamente nosotros que tenemos o de alguna manera obtenemos una educación formal, sabemos que siempre vamos a estar trabajando con esta disciplina, ¿no? Con lo que es el área de las matemáticas. Y que no es algo nuevo, ¿ok? Sino obviamente se remontan desde 1800 a lo mejor antes de Cristo, ¿no? Que se encuentran, por ejemplo, en Mesopotamia los primeros aportes, ¿no? Desde los sumerios, que ellos recuerden que practicaban la multiplicación, la división, ¿no? Que obviamente cada civilización fue aportando sus propias metodologías, sus propios casos, ¿ok? Digamos, sus propios aportes, ¿no? Obviamente vamos a ver que los sumerios son de algunos, obviamente, que pues aportaron diferentes situaciones en el área, obviamente, de las matemáticas, al igual, obviamente, que Egipto, ¿no? Entonces, esto es muy importante, obviamente, dentro de lo que es el área de las matemáticas, que no es algo nuevo, obviamente estamos hablando desde las civilizaciones antiguas que han trabajado obviamente con este estudio de esta ciencia y que pues obviamente las matemáticas son las que van a estar presentes a lo largo obviamente de toda nuestra vida. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente. Ok, entonces aquí vemos que desde todas las civilizaciones antiguas lo tenemos. Para que alguien si quiere copiar, lo pueda hacer, por favor. Ahí hay una información importante por si alguien quiere, obviamente, pues copiarlo. Y ahora,
¿Qué implica enseñar matemáticas, futuros pedagogos? Bueno, pues recuerden que son fundamentales para el desarrollo intelectual de sus futuros alumnos, ¿ok? Las matemáticas a nosotros, a todos, nos ayuda a ser lógicos, a razonar, ¿ok? A tener un razonamiento pues ordenado, a tener una mente preparada para, obviamente, el pensamiento. Obviamente las matemáticas nos hacen ser críticos, nos hacen ser obviamente personas observables y nos ayudan a comprender el mundo en el que estamos, ¿no? Y también para comprendernos a nosotros mismos. Aunque ustedes no lo crean, un médico tiene que dominar también las matemáticas hoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque a través de tu peso, él sabe qué dosis te va a dar de tal medicamento. ¿Y cómo lo hace? A través de una operación. ¿Ok? Obviamente multiplica tu peso, ¿ok? Lo divide y es ahí el resultado que te da para saber qué dosis vas a tener de medicamento y obviamente así evitar una sobredosis. Entonces, en todas las profesiones están las matemáticas. Un abogado, claro que también va a llevar las matemáticas, ¿no? Un biólogo también, ¿ok? Una persona obviamente que se haya preparado como un historiador, claro que lleva también lo que son las matemáticas, son básicas para las profesiones, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de las matemáticas en la educación? Bueno, recuerden obviamente que configuran actitudes, ¿ok? Valores en los alumnos y nos garantizan esta solidez en sus fundamentos, ¿no? Nosotros como maestros tenemos que darles la seguridad a nuestros alumnos en sus procedimientos, ¿ok? Confianza en sus resultados, obviamente, pues obtenidos, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a desarrollar la enseñanza de las matemáticas? Bueno, recuerden obviamente que ustedes como futuros docentes deben de fomentar obviamente la confianza, el trabajo colaborativo, enseñarles que las matemáticas pues siempre va a haber error, ¿no? Pero eso es fuente del aprendizaje, ¿ok? Obviamente hay que plantear situaciones problemáticas relacionadas con el contexto. Esto les llama muchísimo la atención, ¿no? Usar material concreto, obviamente permitir que el estudiante pues explore las vías de solución. Estos son algunos consejos que yo te estoy dando para en un futuro cuando ustedes estén obviamente impartiendo esta ciencia, ¿no? Ahora, nosotros también debemos de saber que pues compartir los resultados, ¿no? Las estrategias, a lo mejor, a ver, a mí me funcionó más este procedimiento y lo comparto, ¿no? Entonces, ese es el hecho de compartir tanto resultados como vías de solución, algo que es lo lúdico, ¿ok? Obviamente es implementar los juegos. ¿Para qué? Para que ellos se lleven un aprendizaje significativo de lo que son las matemáticas. Estos son algunos consejos, obviamente, que yo les puedo dar, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que pues las matemáticas juegan un papel muy importante dentro de nuestra vida cotidiana y obviamente de nuestro campo laboral. Les voy a dar unas preguntas que ustedes tienen que contestar. Esto es trabajo en clase. Y pues la primera les voy a decir cómo se puede aplicar las matemáticas en la vida diaria, qué papel juegan las matemáticas, ¿ok? En la docencia, cuáles son las características de las matemáticas, cuál es el origen de las matemáticas, por qué las matemáticas es una ciencia, por qué la matemática, perdón, es una ciencia, dónde se originó la matemática, cómo podemos desarrollar nuestras habilidades matemáticas como docente, qué recursos se pueden implementar en la enseñanza de las matemáticas. Esta pregunta es obviamente que ustedes se visualicen en el campo laboral. A lo mejor muchos de ustedes ya están en el campo laboral de la educación. Entonces, ¿qué recursos se pueden implementar en la enseñanza de las matemáticas? ¿Cómo se relacionan las matemáticas con otras disciplinas? Esta también es una pregunta muy importante que es la que te acabo igual de explicar. ¿Cuál es la importancia de las matemáticas en la educación? Siguiente, ¿cuál es la definición de matemáticas?
Y por último, ¿cómo y dónde utilizamos las matemáticas en la vida diaria? ¿Ok? Eso es la última pregunta. Y bueno, pues aquí estamos hablando sobre algunas características de las matemáticas, ¿ok? Que la enseñanza básica de la aritmética es a todos los alumnos, ¿ok? Hay que conocer los conceptos básicos matemáticos. Vamos a determinar nosotros áreas de las matemáticas. La enseñanza de la matemática avanzada, obviamente son para aquellos alumnos que van a seguir una carrera con base a las ciencias básicas. Aquí estamos hablando de matemáticas muy avanzadas, o sea, ya no una suma ni una resta, sino ya unas matemáticas avanzadas, por ejemplo, se dan para alguien que quiere ser ingeniero civil, por ejemplo. Es aquí cuando se dan este tipo de matemáticas avanzadas. Ahora, vamos a ver que los métodos de enseñanza de las matemáticas van variando, ¿ok? Y van cambiando los objetivos. Esto es algo muy importante. Eran las últimas características, obviamente, de las matemáticas. Y bueno, nosotros para cerrar el día de hoy nuestra clase, vamos a hablar ya por último de la educación religiosa. Recuerden obviamente que la educación religiosa todavía se lleva en nuestra actualidad en diferentes colegios particulares que obviamente tienen este objetivo pues de alguna manera implementar este conocimiento, este amor hacia cierto tipo de religión, ¿ok? Entonces, las enseñanzas religiosas, recuerden que es la denominación de los sistemas educativos que parten de ellos en que la religión es determinante sin ser única, ¿ok? Obviamente busca responder a la necesidad más profunda que tiene el ser humano, ¿ok? Obviamente vamos a ver que la educación religiosa va ligada, obviamente, en lo que es la fe, ¿ok? Es obviamente va ligada en esta parte del vínculo, de transmitir, pero no valores, como digamos los valores que tenemos como respeto, responsabilidad, no, sino valores religiosos, ¿ok? Y la educación religiosa, ojo, ya suele formalizarse como una asignatura, pero obviamente recuerden, sabemos que la educación es laica, pero hay colegios particulares en donde la educación religiosa es considerada una asignatura y que van a dar una nota final, una calificación a través de un proceso de evaluación. Esto es importante, por eso les digo, hoy en día ya es una materia o una asignatura, ya se formaliza, pero a través de colegios particulares. En una educación por parte del gobierno jamás vamos a ver una asignatura que sea de religión, jamás. En escuelas particulares sí, porque es una educación más libre, es una educación que tú estás decidiendo que tus hijos o que tus familiares pues lleven, ¿ok? Entonces, esto es parte obviamente, digamos, de lo que es la educación religiosa. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir viendo que la educación religiosa, como les vuelvo a comentar, ya está dentro de la educación general básica, ¿ok? En nuestro sistema educativo, porque, bueno, su objetivo de una educación religiosa, perdón, su objetivo de una educación religiosa es que busca que los alumnos asimilen y hagan su propio sistema de creencias y juicios morales, normas de conductas y de símbolos y de ritos de una religión oficial. Digamos, ahí no les puse qué religión porque no sabemos si la escuela puede ser católica, si puede ser cristiana, ok, si puede ser obviamente de los testigos de Jehová. Entonces, aquí obviamente busca esto, ¿no? Por eso la educación religiosa ya forma parte, obviamente, del currículo de la educación general básica. ¿Ok? Entonces, bueno, las enseñanzas religiosas, recuerden, obviamente parten, obviamente, de lo que es transmitir los valores religiosos. Esto es algo muy importante. ¿Ok? Entonces, el siguiente tema lo vamos a ver la siguiente clase. Y bueno, para finalizar, obviamente, esta clase, les voy a dejar, ¿ok? Les va a llegar a ustedes un PDF sobre lo que es la educación religiosa. Me van a hacer favor de leerlo porque lo vamos a discutir en la siguiente clase. ¿Ok? El tema obviamente les va a llegar un PDF de educación religiosa escolar, por qué y para qué. Y ustedes tienen que hacer lectura de este PDF antes de ver su otra clase.
Entonces, es importante leer primero el PDF que les voy a compartir para que posteriormente nosotros lo podamos, obviamente, discutir en la siguiente clase, ¿ok? Entonces, esto sería todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. Contesten sus preguntas, que fue trabajo en clase. Les deseo una bonita tarde. Se cuidan mucho y nos vemos en la siguiente clase. Gracias por su atención. Los temas que quedan pendientes, obviamente los vamos a discutir en la próxima clase.